vamos a Andalucía, nos vamos a la provincia de Sevilla y hoy toca que hablemos del mediático y famoso crimen de los Galindos. Allí mataron a 5. El crimen de los Galindos es sin duda uno de los crímenes más mediáticos, con más seguimiento y aún a día de hoy, muchas décadas después, con más incógnitas en la historia de la criminología española, o quizás no. Hace relativamente poco se estrenaba en Amazon Prime una serie producida por la propia Amazon en colaboración con Mediaset y que está basada en el libro del hijo del marqués que era, digamos, el mandamás del cortijo Los Galindos cuando se produjo aquel terrible suceso. Juan Mateo Fernández de Córdoba, hijo del marqués Gonzalo Fernández de Córdoba, escribió un libro, El crimen de los Galindos, toda la verdad, editado por Almuzara. Libro que cuenta algunos de los secretos, según su visión o su versión, sobre este crimen. Es, digamos, la piedra angular en la que se basa esta serie, la cual os comentaba. Pero bueno, lo importante aquí es el crimen. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este crimen es tan famoso, tan mediático o ha tenido tantísima repercusión? Era un martes, a la hora de la sobremesa. Un soleado 22 de julio de 1975. Estamos casi a punto de cumplirse el aniversario. Falta apenas un mes. Nos situamos en la localidad sevillana de Paradas, con los termómetros cerca de los 50 grados. Sobre la finca de los Galindos, una columna de humo negro alertó a los jornaleros de la zona, que se acercaron rápidamente para ver qué pasaba y poder ayudar en la extinción del incendio. Lo que encontraron, una vez superados los soportales del cortijo, era muchísimo más escabroso. Un crimen múltiple que casi 50 años después sigue sin resolverse, que ya prescrito y que, como os decía, vuelve a estar de actualidad en esta serie que hace poco hacía Telecinco, El Marqués, y que adaptaba en 6 capítulos una de las principales teorías, aunque con los nombres ficcionados, y también la serie o el True Crime Los Galindos, docuserie que se estrenaba entre una colaboración con Amazon Prime y Mediaset. Los hombres que acudieron a la finca en los estertores del franquismo se encontraron, nada más llegar, un charco enorme de sangre. Pertenecería a una mujer, Juana Martín, esposa del capataz. A solo unos metros, allí, se encontraba otro cuerpo, otros 2 cuerpos, sin vida. El de José González y el de su mujer, Asunción Peralta. Ambos entre la pila de paja que ardía virulentamente gracias
algún tipo de acelerante. No muy lejos de allí, bajo un fardo de paja, estaba el de Ramón Parrilla, otro tractorista. 4 cadáveres bajo un sol de justicia, en lo que se interpretó en un primer momento como un crimen pasional. Las sospechas cayeron en el gran ausente de ese crepuscular momento, el capataz de la finca, Manuel Zapata. Pasaron días de teorías malsanas por el pueblo y en los alrededores de la finca, propiedad de los marqueses de Grañina. Se hablaba de historias de celos, de sexo y de venganza por parte de Zapata, al que durante días pintaron como un sádico asesino y contra el que se ejecutó una orden de búsqueda y captura. Pero solo 3 días después del hallazgo de la escena de la muerte, un nuevo descubrimiento dio al traste cualquier teoría relacionada con el capataz como autor del crimen. Su cuerpo apareció también en la finca, a pesar del incesante y exhaustivo rastreo por parte de la Guardia Civil en los días previos. Pero el informe forense no dejaba lugar a dudas. En contra de lo que muchos habían creído, Manuel Zapata había sido el primero en morir. Él no podía haber sido el asesino. El, ahora sí, quíntuple asesinato adquiría un cariz cada vez más misterioso. Los investigadores tenían que analizar las causas y las horas de la muerte para determinar cuál había sido la cronología de los hechos y alguna posible explicación. La autopsia de los cadáveres, que ya había determinado que Manuel Zapata, de 59 años, fue el primero en morir, también dejó cosas claras de la muerte. Él y su mujer, Juana Martín, de 53 años, fueron asesinados a golpes con la pieza metálica de una empacadora, la que tristemente ha pasado a la historia con el sobrenombre del pajarito. También fallecieron a base de violentos golpes, antes de ser quemados, el tractorista José González, de 27 años, y su mujer, Asunción Peralta. Por su parte, el tractorista Ramón Parrilla, de 43 años, presentaba una herida mortal producida por un disparo de escopeta. Su cuerpo, al igual que el del capataz, no apareció carbonizado, pero la paja que cubría el cadáver hizo pensar a los investigadores que también habían intentado prenderle fuego. El caso no tardó en despertar todo tipo de hipótesis ante un crimen que parecía irresoluble y que tenía reminiscencias del macabro crimen perpetrado por Charles Manson y su grupo en el Hollywood de hace unos años antes y que había traumatizado a todo el planeta. Una de las primeras habladurías, solo unos días después del descubrimiento de la escena, teorizaba sobre orgías y drogas. Una historia que le acabaría sirviendo de base al escritor Alfonso Grosso para escribir su novela Los Invitados, publicada solo 3 años después, finalista del Planeta y que acabó siendo adaptada con muchísima polémica en una película anónima protagonizada por Amparo Muñoz, Lola Flores y Pablo Carbonell. En esta teoría, que corrió como la pólvora, los autores del crimen habían sido 2 hombres, conocidos en el pueblo, que solían acudir a la finca de los Galindos a consumir drogas y participar en orgías con el capataz. Según la historia, Manuel Zapata, que había hecho la milicia en África, tenía en su finca una plantación de marihuana y acostumbraba a compartir con los jóvenes droga y sexo. Habría sido su negativa a seguir con las orgías, lo que acabaría propiciando la matanza. En el caso del tractorista Ramón Parrilla, su muerte había sido una cuestión de mala suerte,
El hombre ya había acabado su turno, pero se había olvidado algo en el cortijo y al regresar se encontró con el asesino múltiple que le pegó un tiro mortal. La Guardia Civil, sin embargo, no tardó en descartar esta teoría, que no parecía coincidir en absoluto con los hechos probados. Años después, las investigaciones policiales seguían otros derroteros mucho menos morbosos, ya sin drogas ni sexo, aunque aún con cierto cariz pasional, que intentaba dar sentido a la cronología de los hechos. Apuntaban esta vez al tractorista José González Jiménez y a la supuesta inquina que le tenía al capataz. Una primera línea apuntaba a los celos del chico de 27 años con respecto a su mujer, una de las víctimas, y que implicaba a Manuel Zapata. Pero años después, el jefe de la Brigada Judicial de Sevilla, señalando también a González, compartió con los medios su propia teoría personal sobre el caso. Según él, el joven había pretendido en el pasado a una de las hijas de Zapata, aunque su padre, contrario a la relación, la mandó a Barcelona, donde se casó con un guardia civil. Solo unos días antes del crimen, la chica había visitado supuestamente la casa de los padres, ya en avanzado estado de gestación, y este hecho habría sido el germen de esa escalada de tensiones que acabó con el crimen múltiple. En esta versión, dada a conocer unos 3 años después del crimen, el joven tractorista estaba ese día intentando reparar el diente roto de una de las cosechadoras, y en ese momento el capataz le recriminó la avería. Toda la rabia acumulada tras la visita de su antiguo amor se manifestó en ese mismo instante. Enfurecido, golpeó a Zapata con el diente averiado y lo mató. Escondió el cadáver bajo el montón de paja donde se encontraría después. La mujer del capataz, histérica por la desaparición del marido, fue la siguiente víctima del tractorista. También la golpeó hasta matarla y dejó el cadáver en la habitación. En ese momento González había visto al otro tractorista entrar en el cobertizo donde estaba el cadáver del capataz. Con temor de que hubiera un testigo del crimen, fue a su encuentro y le disparó varias veces hasta matarlo, y arrojó después su cadáver a una zanja cercana. A continuación, habría ido a buscar a su propia mujer, Asunción Peralta, para que lo ayudase a esconder el cadáver de Juana Martín. Pero la petición no acabó como él esperaba. Su esposa, horrorizada ante los hechos, le habría recriminado el acto criminal. Y como consecuencia de esta fuerte discusión, González la mató a ella también. Para intentar tapar los crímenes, decidió entonces recoger algunos de los cuerpos para llevarlos al cobertizo de las máquinas. Los cubrió de paja y les prendió fuego. Al ver que no ardían, intentó avivar aún más las llamas con gasolina, con tan mala fortuna que también fue calcinado, falleciendo por las fuertes quemaduras. Esta versión fue desmentida casi de inmediato por la propia Jefatura Superior de Policía de Sevilla y también por el juez instructor, que se apresuraron a decir que el sumario seguía abierto y calificaron de incomprensible que el jefe de la policía diese una versión personal e infundada a los medios de comunicación. La teoría no convencía a nadie, tampoco en el pueblo. Quien conocían a José González lo calificaban de débil y consideraban que no tenía ni siquiera la fuerza necesaria para mover los cadáveres. La tercera hipótesis tiene que ver más con temas económicos e implica directamente a uno de los propietarios de la finca. Los Galindos eran en esos momentos de los marqueses de Grañina, aunque por matrimonio. El cortijo había sido adquirido en 1950 por Francisco Delgado y Durán, pero tras morir,
En el accidente de tráfico, la titularidad acabó pasando a su hermana, Mercedes Delgado y Durán, casada con el entonces marqués de Grañina, Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, que es interpretado en la serie de Telecinco por Víctor Clavijo, aunque con el nombre ficcionado de Rafael Pertierra y Medina. Según investigaciones recientes por parte del agente judicial José Zapico, podría haber sido precisamente él, el propio marqués, el causante de la atroz masacre. Una teoría en la que coincide uno de sus propios hijos, Juan Mateo Fernández de Córdoba, que publicó en 2019 un libro contando su teoría, El crimen de los Galindos, toda la verdad, y que es el que se toma en consideración para la serie que ha emitido Telecinco, El Marqués. Según esta hipótesis, el capataz de la finca descubrió que el noble estaba implicado en un desfalco en la cooperativa Coduba de Utrera, y por lealtad a los propietarios originales de la finca, la familia de la mujer del marqués tomó la determinación de ir a advertirle a su suegro sobre esta estafa millonaria. El marqués, que llevaba tiempo intentando comprar el silencio de Zapata, acudió a los Galindos junto al administrador de la finca y a un desconocido para persuadir al capataz. Pero este no aceptó el chantaje. El dinero apareció en la casa durante la investigación y el desconocido a sueldo pasó entonces a la siguiente fase de negociación. Le pegó una paliza que lo mató en el acto. La masacre en realidad había sido fortuita y fruto de la incompetencia del sicario, más cercana al Fargo de los hermanos Cohen que a lo atroz de la red de asesinatos de Charles Manson y compañía. Tras matar a Zapata y a su mujer, testigo accidental del asesinato, también el marqués como el administrador se marcharon y el criminal se quedó agachado en un cobertizo esperando que llegase el tractorista Ramón Parrilla, al que mató de 2 tiros de escopeta. Con tan mala suerte que, cuando se iba a deshacer de los cadáveres, aparecieron el otro tractorista y su mujer, a los que no le quedó más remedio que matar también para deshacerse de todos los testigos. La ficción novelada por parte del hijo del marqués, sin embargo, difiere de la teoría del oficial Zapico, que cree que la titularidad de la productiva finca de los Galindos tenía mucho más que ver. Según él, Mercedes Delgado, verdadera dueña de las propiedades, iba a separarse del marqués de Grañina, de modo que Gonzalo Fernández de Córdoba se quedaría muy pronto fuera de la administración de la inmensa fortuna. Y así fue. Se divorciaron solo un año después, y el marqués murió en 2015 en Jerez arruinado, aunque tenía sorprendentemente 11 millones de pesetas en la caja rural que nunca tocó. Precisamente el día de la muerte del que había sido su marido, Mercedes Delgado le confesó a su hijo, el autor del libro, un dato que hasta entonces era desconocido y que implicaba la presencia inequívoca del marqués en el lugar del crimen. En los Galindos había una estancia prohibida, una habitación, mausoleo, donde la marquesa guardaba todos los enseres y sus recuerdos de su hermano fallecido, primer propietario de la casa. Solo ella y el marido tenían la llave. Después del crimen, fue uno de los primeros sitios que ella decidió visitar. Allí se encontró un charco de sangre fresca. Una de las víctimas, posiblemente el cuerpo de Zapata, cuyo cadáver no apareció misteriosamente hasta días después, había estado allí, y eso significaba, necesariamente, la implicación de su marido en los hechos, ya que nadie más tenía acceso a aquella estancia olvidada. Estos son, a grandes rasgos, los datos más importantes y concisos sobre el crimen de los Galindos. Ahora me gustaría, quizás en un apartado más abierto y no tan encorsetado como la propia narración, comentar cosas que
no he tratado en la misma y que creo que pueden ser de interés. Se habló, o por lo menos se habla, en la serie, que es muy recomendable, repito, está en Amazon Prime, de un sujeto que escribió una carta y que misteriosamente dicha carta pasó sin pena ni gloria por decisión del alcalde de la población, que guardó durante muchos años esa epístola. Esta carta habla de un hombre llamado Juan, escrita desde Zaragoza, la cual parece ser que es una confesión, y es que este hombre dice que aquello fue un encargo hecho por el mandamás y por su mano derecha, y por lo cual le pagaron 10.000 pesetas de la época por haber acabado con la vida de los 5 que aparecieron muertos en dicho cortijo. ¿Es verídica? Pues realmente no lo sé. Quizás parece un poco extraño que alguien se quiera autoinculpar dentro de un caso tan mediático, sobre todo cuando en aquel momento no estaba prescrito. También para mí es de vital importancia la figura del marqués. Yo personalmente, esto es opinión, creo que sí tuvo algún grado de participación, no sé si intelectual o real, en el suceso, pero que era consciente y sabedor de lo que pasó y posiblemente de quiénes fueron las manos ejecutoras. Hay una historia que, repito, según la serie, se cuenta de que este hombre había estado en otra población en el entierro de un familiar y que por lo tanto no podía haber estado en aquel momento en el cortijo de los Galindos. Pero como dice uno de los investigadores de la época, esto jamás se llegó a comprobar. De hecho, solo se sustentó en base a una declaración de un propio familiar del marqués. ¿Esto le hace culpable? No, pero tampoco le descarta como posible autor. También es llamativo otros datos, son llamativos otros datos. Para mí tiene vital importancia el hecho de que el marqués pernoctase durante varios días en el propio cortijo. Es más, el propio cuerpo de Zapata parece ser que aparece en un sitio en el cual la Guardia Civil ya había investigado de forma previa y de repente, 3 días después aparece. ¿Dónde estaba el cuerpo de Zapata? Lo tenía escondido el marqués y don Antonio en esa estancia a la cual hace referencia su exmujer en esa confesión a uno de sus hijos. Lo que sí queda claro es que el marqués era una persona con un concepto de la justicia, de los valores y de, digamos, la verdad un tanto cuestionable. Es llamativo una entrevista que le hacen años después, en el cual, disculpad, él habla de los malditos derechos humanos, que claro, que si no hubiese esos derechos humanos, que poco más que para él valen heces, pues cogería y, si se permite la frase, correría a hostias a quien hiciese necesario o a quien fuese necesario para conseguir que se le diese esa respuesta, esa autoría, o incluso a lo mejor el marqués pensaba que se podría coger a 3 pobres desgraciados, convertirlos en cabezas de turco, al igual que en el crimen de Cuenca, y que ya la Guardia Civil, la policía o un grupo de militares pues les calentasen los morros hasta que estos pobres desgraciados se acabasen autoinculpando. Militares.
También se habló de militares, en el caso de el cortijo de los Galindos. Se llega a hablar que había un grupo de militares que movían droga para arriba y para abajo, y que en uno de estos momentos se ven sorprendidos por Zapata y algún que otro de los trabajadores del cortijo, y es por ello por lo cual son asesinados. Hay un testigo que dice ver a un muchacho con uniforme militar y las manos ensangrentadas contando dinero y diciendo algo así como "y por esto toda esta sangre". Yo personalmente lo veo un tanto peregrino, principalmente porque parece ser que se llegó a demostrar que la estancia de militares no era real en aquel momento en el cortijo de los Galindos. También es mucho más sencillo echarle la culpa a una entidad no definida, los militares, que a alguien que sepamos a ciencia cierta que tuvo participación en los crímenes. Aunque bueno, claro, hablando de entidades, se llegó a hablar incluso de fenómenos paranormales o de la presencia de luces extrañas / ovnis sobre el cortijo de los Galindos, la noche de autos, noches anteriores y noches posteriores. Como si alguien hubiese venido de otro universo, de otra dimensión, a generar aquella terrible matanza durante esa calurosísima tarde del mes de julio de hace ya casi 50 años. ¿Sabremos algún día si la teoría del hijo del marqués es cierta? Si participaron 1, 2 o 3 o quizás más personas en el crimen de los Galindos. ¿Por qué ha desaparecido el expediente judicial de los juzgados de Carmona? Y parece que nadie ha puesto el grito en el cielo. ¿Hay alguna que otra copia de ese expediente judicial? Porque quizás ahí se podría reanalizar muchísimas cosas y saber de verdad lo que sucedió aquella angosta y triste tarde. Familia, espero que hayáis disfrutado una vez más de Lunes Negros. Recordaros que nos podéis seguir en nuestro iVoox. Por favor, suscribiros, darle like y también no os olvidéis que estamos en directo todos los lunes a esta misma hora en Multicanal Radio. Soy Manu Jiménez y os deseo a todos un excelente comienzo de semana. Muy buenas tardes.